Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Punteros como siempre, Virgo, ¿vale? Gracias, 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 mi querido Virgo, por tu apoyo. Virgo, tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. Yo no estoy pidiendo lo que es número telefónico ni estoy entregando lo que es número telefónico. El único medio para que vosotros se pongan lo que es en contacto si te interesa lo que es una lectura personal es a través de un correo que está lo que es en la descripción de cada lectura, mi sacerdote, ¿vale? Tenga mucho cuidado, mi sacerdotisa. Muy bien, mi querido Virgo, siento un cáncer muy fuerte para vosotros. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Me hablan que tú necesitas guía espiritual, guía espiritual. Es como que a lo mejor de repente muchos de vosotros, Virgo, estás buscando un coach. Quizás de repente yo que sé, para como un consejero, para un problema, para la parte espiritual, o tú de repente, Virgo, estás haciendo algún tipo de curso también. Curso que esté relacionado con la magia, con el tarot, con la sanación, etcétera, etcétera. Siento que me dicen, Virgo, es un mensaje de los cielos, es un mensaje del Espíritu Santo. Algo que esté relacionado con escrituras. Puede ser trámites legales, puede ser de repente documentos, puede ser herencia. Me dice, tienes que mantenerte firme en tus decisiones. Siento, Virgo, que posiblemente también a la persona con la cual de repente tú no estás lidiando bien, hay problemas, hay conflicto, lo tienes cerca. O puede ser de repente una persona con la cual hay un parentesco. O tú lo tienes cerca, que puede ser vecinos o vecinas, o un amigo, una amiga, o es un familiar. Es un familiar. Tú ves relacionando todo lo que yo te digo en la lectura. Recuerda que somos miles. Me dice, no te ahogues en un vaso de agua que muy pronto vas a recibir algún tipo de señal o de respuesta. Entonces, yo lo que siento, Virgo, es muy importante que tú hagas caso de los mensajes divinos, de los sueños, la naturaleza también. Tienes que hacer caso, los números, porque me dicen, muy pronto vas a recibir algún tipo de mensaje, algún tipo de revelación, Virgo, revelación, ¿vale? Recuerda que estoy poniendo subtítulos también a los signos, ¿vale? Subtítulos, lo que es en inglés. Muy bien, vamos a ver qué nos dice en el oráculo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para Virgo. ¿Qué me dice el oráculo? Dice, no te rindas. El número 47 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. ¿Ves? Por eso que te decía, Virgo, que quizás muchos de vosotros están buscando algún tipo de respuesta. Siento que los cielos, siento que el Espíritu Santo te quiere entregar lo que es un mensaje, una señal. Para muchos de vosotros, Virgo, es como que me dice Richard, siento que estoy tocando fondo, siento que estoy en nada, en nada. Muchos de vosotros, Virgo, están tratando de buscar la luz. Estás tratando de buscar una solución. Algunos de ustedes, Virgo, y lamento decir esto, inclusive puede ser que te has quedado en nada. Cuando te digo que te has quedado en nada, a lo mejor has perdido trabajo, no tienes ahorros, inclusive puede ser que me diga Richard, justo en este momento no tengo ni para la comida. Siento esto, ¿vale? Pero me dicen las energías, no te rindas, tienes que luchar hasta el último minuto de tu vida, cariño, hasta el último segundo de tu vida. Esto también, mi querido Virgo, puede estar relacionado para aquellos que a lo mejor de repente en este momento me dice Richard, tengo problemas de salud. No te rindas, porque yo siento, corazón, fíjate muy bien, aquí hay que es como un guepardo que está corriendo mucho, pero hay desierto, cariño, pero estás a punto de lograr lo que es tu meta, a punto de superar una dificultad en tu vida, mi querido Virgo, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios universo me ayude.
Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, Virgo. ¿Qué me dice? Tenemos lo que es la carta de la justicia, corazón. Siento que muchos de vosotros, la carta de la justicia nos hablan también de poner en orden, de tomar decisiones. Y sobre todo, Virgo, es como que tú me dices, Richard, lo que me está pasando en estos momentos a mí no es justo. Siento como que me dice Richard, yo trato de hacer las cosas correctas, yo trato de hacer todo bien, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué no hay justicia divina? Porque yo veo que tú te esfuerzas mucho, yo veo que tú de repente me dices, Richard, lo estoy pasando mal, pero sin embargo ellos actualmente como que pueden ser tan negativos, pero no le pasa nada, no le pasa nada. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, inclusive, puede ser que me diga, Richard, la justicia no está siendo positiva para ustedes. La justicia está siendo injusta para ustedes. Injustas. Vamos a continuar. Para muchos de vosotros también, mi querido Virgo, te veo en una semana de que estás firmando documentos, estás tomando decisiones. Representa también el karma. No te desesperes, Virgo. Si tú de repente me dices, Richard, yo trato de hacer las cosas bien. Ellos se portan mal. ¿Por qué a ellos no les pasa nada? Todo llega a lo que es a tiempo divino. Las cosas se están poniendo en orden. En orden, ¿vale? Como carta guía, carta consejo, también nos dicen, tienes que tomar decisiones ya, tienes que buscar un equilibrio ya. Un equilibrio ya. Recuerda, mi querido Virgo, que la felicidad es una decisión, cariño. Y también depende de cómo tú pongas la intensidad en un problema. A lo mejor de repente lo que para ti es un mundo, para otras personas dicen, esto se puede solucionar ya. Entonces, cariño, tienes que buscar tu luz. Busca tu luz, ¿vale? Vamos a darte signos. Me sale Libra. Me sale Tauro. Aries y Piscis. Muy bien, corazón. Te enseño las cartitas, mi querido Virgo. ¿Qué está pasando, corazón? ¿Sientes injusticia en la vida? Vamos a ver iniciales. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. La letra G y la letra H. La letra Q y la letra R. Otra vez la letra Q y la letra R. La letra C, corazón. Muy bien. Vamos a ver, mi querido Virgo, quiero que te relajes, quiero que te concentres. Recuerda que es una lectura bonus general. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Muy bien, corazón. Muy bien. Vamos a ver qué me dicen las energías, ¿vale, cariño? Es una lectura bonus general. Vamos a ver. Siento, mi querido Virgo, que tú me dices, Richard, ¿por qué no se da cuenta que todo lo que yo hago es por el bien de ellos, o de él o de ella? Siento, Virgo, como que tú, es como si me dice, Richard, estoy remando contra corriente. Quiero sacar adelante a esta persona, quiero ayudar a esta persona, quiero que esta relación funcione, quiero que mis hijos sean felices o tu vida de una forma general, pero es como que me dice, Richard, no avanzo, no avanzo, no avanzo. Siento, mi querido Virgo, que inclusive de repente puede ser que tú eres testigo o a ti te está pasando que me dice Richard, dinero que llega a mi mano, dinero que se va como agua. Virgo, corazón, yo cuando empiezo con el tema de las semillas, yo estoy con mis ojitos cerrados. ¿Sabes qué estoy viendo, Virgo? Y es una imagen muy impresionante. La imagen de la Santa Muerte, Virgo. O tú crees mucho en la Santa Muerte porque hay religiones como en México que creen mucho, pero veo la imagen de la Santa Muerte. O que simplemente tú me dices, Richard, a veces siento que mi tiempo ya se me acaba. O de repente me dice Richard, a veces siento como una sombra, una energía que está como muy pendiente de
de mis movimientos, sientes como que una energía está rodeando tu ambiente o que a lo mejor de repente el comportamiento de una persona X o una persona en concreto no es porque su energía sea así tan inestable, sientes que a lo mejor de repente algo está influyendo entre ustedes. Recuerda que la lectura bonus son más espirituales y recuerda que toda la energía que yo te estoy hablando, no todo tiene que ser pareja. Para algunos sí, para otros a lo mejor el problema o el cambio de actitud de una persona en concreto, que puede ser hijo, puede ser padre, puede ser familia, cualquier persona, puede ser que me diga, Richard, yo quiero lo mejor para ellos. Pero es como que estuvieran un poco rebeldes, como que te contradicen todo, Virgo. Como que a lo mejor de repente tú en estos momentos eres la mala, el malo, eres la bruja del cuento o el brujo del cuento. Es esto. Siento, Virgo, que tienes como esa necesidad de poder tener a alguien en tu vida. Yo actualmente, Virgo, donde yo vivo no hay abejas, ¿vale? Y si hay, será 1 o 2. Estoy sintiendo, estoy escuchando un sonido a panal de abeja, cariño. Entonces, me están diciendo, Virgo, que va a llegar un mensaje de afuera, un mensaje. Pero este mensaje que viene de afuera, Virgo, posiblemente te va a poner un poco nervioso, nerviosa. ¿Qué pasa cuando tú sientes la presencia de una abeja o una abeja te sigue? Te pones nervioso. O puede ser que ese mensaje, Virgo, que va a llegar, tú no lo quieres, lo rechazas, no lo aceptas. Tú solamente ve tomando de una forma general. Es muy importante, Virgo, que tú trates de escuchar antes de tomar lo que es una decisión, porque recuerda la carta de la justicia como carta guía. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, no, mi madre, mi padre, mis amigos o una persona me dice que no la escuche. Es muy importante que escuches. Escucha, Virgo, ¿vale? Porque te va a llegar algún mensaje, alguna noticia de afuera, corazón. Y esto te pone nervioso, te pone nerviosa. Vamos a ver. Siento, mi querido Virgo, que también muchos de vosotros actualmente estoy viendo algo es que es increíble lo que estoy viendo, Virgo. Veo, Virgo, que hay un búho. Es un búho, ¿vale? Hay un búho que está de espalda, siente tu presencia, voltea y te mira. Pero siento que ese búho hay una energía que lo entretiene, que lo hace como cariño. Entonces, Virgo, si tú de repente últimamente estás sintiendo esa energía que te he dicho al principio, como de la Santa Muerte inclusive, es como que me dicen las energías, corazón, que a ti la muerte te visita. Pero no es porque te quiera llevar a ti, no, es como que la muerte te quisiera decir algo, cariño. O a lo mejor de repente una persona, corazón, que ya no está en este plano terrenal, te quiere decir algo. Porque cuando sale lo que es la imagen de un búho, recuerda que los búhos, cariño, son aves, son animales que pueden ver en la oscuridad. Pueden ver lo que nosotros a simple vista no podemos ver. No podemos ver. Siento, mi querido Virgo, que hay una energía espiritual que te quiere decir algo, corazón. Tienes que estar atento y atenta. Atento y atenta, cariño. El otro mensaje, Virgo. Estoy viendo imágenes de mopetas, de zorrillos. No quiere decir que en tu casa hay un zorrillo, hay una mopeta. O a lo mejor puede ser que te ha pasado también. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Tú sientes, Virgo, que a veces sale como un mal olor de casa o en el lugar donde tú estás. Yo voy relacionando todo, Virgo, la imagen de la Santa Muerte, la imagen también de este búho, la parte espiritual, un mensaje de los cielos. Yo voy relacionando todo. ¿No será, Virgo, que tú me dices, Richard, a veces siento que hay algo aquí en tu casa, o hay algo en tu trabajo, en tu patio, pero hay algo, Virgo? Hay algo que tú tienes que descubrir o simplemente, corazón, puede ser. Ahora que estoy pensando, a lo mejor la muerte llega ahí
porque puede ser que hay una energía atrapada o atrapado y necesita liberación. Libéralo, Virgo, libéralo. Puede ser que son dueños de la casa donde tú estás viviendo o de la casa que tú has alquilado o en esa casa, en ese terreno que tú has construido. Puede ser que ahí está su energía, Virgo. Ahí está su energía. Tienes que liberarlo. Libéralos. O hay una persona, Virgo, que ya no está lo que es en este plano terrenal, que no se quiere ir. Te protege, te protege. No se quiere ir, Virgo. Si tú quieres que una energía se vaya, porque sería muy egoísta de nuestra parte. El color azul, ¿qué tiene que ver para ti? Veo el color azul, Virgo. Veo el color azul. Puede ser ropa, puede ser joyas. Veo el color azul. Te recomiendo, Virgo, que lo sueltes. No vaya a ser que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo siempre lo recuerdo, yo siempre lo sueño, yo siempre pienso, lo veo llorando, lo veo alegres. Te recomiendo que lo sueltes. Sé que es muy difícil, pero hay personas que pueden hacerlo. A lo mejor de repente tú eres uno de ellos o de ellas. Cuando tú sueñes con estos seres de luz que ya no están en este plano terrenal, pídeles que se marchen, que vas a estar bien, Virgo, porque ellos ya no pertenecen a esta tierra, corazón. Están atrapados, están atrapadas. Por eso que sale la imagen de la Santa Muerte, cariño, porque están atrapados. Tienes que liberarlos. Libéralo. O en tu casa, tienes que hacer algún tipo de limpia, empieza a shaumar, palo santo, incienso, ruda, echa agua bendita, pero tienes que hacer algo. Hay algo en tu casa, hay algo en tu vida. Tienes que dejar ir a estas energías, mi querido Virgo. Últimamente estás teniendo sueños con una persona muy especial que está viva. Te preocupa si está pasando algo con ellos. Te preocupa mucho, mucho. Y es como si se te hubieran disparado las alarmas ahora que te he mencionado de la Santa Muerte. No todo tiene que ser muerte de que una persona se va, no. Yo lo que siento, Virgo, yo siento que hay un ser de luz que ya partió hace mucho tiempo y ese ser de luz te protege, te cuida, pero ese ser de luz ya no pertenece a esta tierra. Ya no pertenece, pero tú estás soñando mucho a una persona. Puede ser que están pasando un mal momento, pero no quiere decir que estén muertas. No confundamos. No confundamos, ¿vale? Pero lo estás soñando. Lo estás soñando. No sé qué tiene que ver para ti el nombre de Rebeca, Osvaldo, Luis. Me dice, dile que si se acuerda de esa noche. ¿Qué pasó en una noche, Virgo? ¿Qué pasó en una noche? Puede ser sueño, puede ser susto, la última conversación. Dile si se acuerda. Estoy viendo unas manos delgadas. Veo que esa mano te entrega para algunos le entrega como una joya y para otros como si fuera un pequeño, como un frasco de perfume. O hay un perfume que a lo mejor de repente tú aún conservas. Y cada vez que tú sientes ese olor, lo recuerdas a ellos. Ezequiel. ¿Qué tiene que ver Ezequiel? Y veo un símbolo de una casa. Para muchos de vosotros es un nombre de una persona, pero para otros me dice el ángel Ezequiel. Virgo. Dime, Virgo, si tú has soñado con sapos, con ranas, o has encontrado un sapo o algún animal en tu casa, y alguno de ellos inclusive lo has encontrado con algún objeto. Puede ser agujas cruzadas, una cinta o una prenda de ropa, Virgo. Corazón, espero, cariño, que no lo hayas tocado, corazón. O hubieras de repente, yo que sé, con unos guantes, porque eso, cariño, era un daño. Era un daño, Virgo. Era un daño, corazón. Por eso yo siempre recomiendo que cuando vosotros salgan de casa, limpien la puerta de su casa, trapeen, barren. Porque, cariño, en la puerta te lo echan muchas veces, Virgo, te lo echan. Estoy viendo, Virgo, que tienes una imagen de un abuelo o una abuela y veo como un gavilán o un ave, justo con esa imagen. O a lo mejor me dice Richard, justo cuando yo salía a caminar con mi abuelo, con mi abuela, pasaba siempre un ave. He escuchado una voz
Dile que tenga cuidado. Dile que todavía ellos guardan rencor. Dile que ellos golpean tu casa. No sé si alguien de repente toca tu puerta o hace ruidos de repente para aburrirte. ¿Qué tiene que ver tu hermana? ¿Algo pasó en la escuela o qué tiene que ver tu hermana? ¿Se descontroló o cambió? Es que, dame tiempo, dame tiempo. Ellos no quieren oír, me dicen. Ellos no quieren oír o ellos no quieren entender. Mira cómo se ha enredado, corazón. Mira cómo se ha enredado. Entonces, siento que muchos de vosotros tienen un conflicto con un familiar o con una persona cercana. Dile si se acuerda. No sé qué tienes, no sé qué tienes que recordar tú, Virgo. Dile si se acuerda, me dice. Veo la imagen de un gato. O tú tienes un gato, o a lo mejor de repente tú ves a tu gato que se entretiene, mira mucho al techo, a la pared. Veo la imagen de una persona que tenía el cabello muy corto o muy lacio, muy pegado a su cuero cabelludo. ¿Hay una música que le gustaba escuchar o que te recuerda a él o a ella? Hay una música que cada vez que tú lo escuchas se te estremece el cuerpo. Tarde o temprano va a confesar, me dice, o tienes que confesar algo tú. Voy a tomar agüita, corazón, un momento. Vale, cierro mis ojitos otra vez. Veo que muchos de vosotros tienen como una virgen o una imagen que puede ser un ángel o cualquier escultura en la cual tiene las manos así, como si estuviera recibiendo algo o entregando algo. Alguno de vosotros, Virgo, inclusive, veo que tienes como un rosario o tienes como un collar de una cruz muy importante. Siento que muchos de vosotros me dicen, Richard, o se te ha perdido, o un día la has encontrado como boca abajo esa cruz. Ahora lo entenderá todo, me dice. Me dice, yo solamente quiero, o yo solamente quise ser siempre su amigo o su amiga. Pero alguien nos separó, me dice, alguien nos separó, o alguien habla algo de repente en la cual te hace dudar. Por favor, dile que no me olvide. Por favor, dile que no me olvide. Es que no, es muy difícil entenderles. Muchos de vosotros tienen en casa como si fuera como una alfombra. Tiene algún color vivo. Puede ser rojo, como también puede ser de repente, yo qué sé, granate con una mezcla de negro. No veo que sea color azul, ¿vale? O color amarillo. No, es un color rojo, pero muy intenso. Tiene unos detalles muy bonitos, pero alrededor es como si tuviera algún tipo de detalle de joyas. O ese manto es muy importante para ti. Para muchos de vosotros tienen un problema lo que es en la boca del estómago. Puede ser de repente la ansiedad o tienes de repente algún problema de estrés o gastritis. Wow. Vale. Es que es muy difícil entenderles. Aún no te vayas, me dicen. Aún no te vayas.
Es que no puedo estar... Me dice, te entiendo, pero volveré a intentar otra vez. Tú escuchas ruidos, Virgo. Tú escuchas ruidos. Cada vez que tú sientes la energía de esta persona, tú sientes ruido. A veces inclusive, no sé si podré sacarlo, como así, no sé, como si alguien raspara algo. Sientes un ruido. Ya me lo dirás en los comentarios, ¿vale? En la próxima lectura, en el próximo bonus, si tengo que estar hora y media, voy a estar. Hasta que me digan todo lo que pueda captar. Pero ahora el tiempo se me acaba, Virgo. Entonces, si vosotros quieren saber más de lo que quiere decir esta energía, si tengo que estar hora y media, que nunca lo he hecho, voy a estar. ¿Vale? Te lo prometo que voy a estar. Porque es la segunda vez que pasa. Es la segunda vez. Ya una vez pasó. Fue muy fuerte. Pero es que cuando te llegan los mensajes de los seres de luz, es como si escucharas una radio que no está bien sintonizada. Que no está bien sintonizada. Es como que le falta un puntito en el dial para escucharlo bien. Entonces, tengo que concentrarme y tengo que inclusive quedarme segundos o minutos en silencio para entender. Nunca se escucha una voz clara. Nunca, cariño. Nunca. Entonces, por eso que tardo. Vamos a ver cómo están tus energías, ¿vale? Que Dios Universo me ayude. Tú dímelo si te pasa, porque puede ser que tú me digas, Richard, ahora que lo dices, yo también a veces intento escuchar, pero es verdad, es como si fuera una radio que falta sintonizar. Es esto. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. 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 ¿Cómo están tus energías? La carta del 8 de copas es como que me dijera, Richard, si tan solo tuvieras oportunidad de poder arreglar todo, si tan solo tuvieras oportunidad de poder abrazarles, de poder decirles, yo te quiero, yo te perdono, yo te amo. Yo siento, Virgo, que tú me dices, Richard, ya no quiero tener rencores, ya no quiero tener resentimientos, quiero mirar para futuro, quiero hacer un proyecto, quiero caminar con una persona, quiero hacer un proyecto con alguien. Siento que tú estás mirando mucho para futuro, corazón. La carta del 4 de espadas. Quiero olvidar mi pasado, quiero olvidar un rencor, quiero empezar algo nuevo, una oportunidad. Vamos a continuar. Ya estás cansado, posiblemente, me dice Richard. Llevaba lo que es una temporada en la cual estaba de picada. Llevaba una temporada en la cual mi vida no tenía sentido. Había una temporada en la cual me dice Richard, no fue fácil. No era fácil, Richard, pero poco a poco voy conociendo. Me dicen Luis o Luisa. Pero escucha, he sentido esto. Es increíble. Es que tengo que estar concentrado en una sola cosa, pero a veces llega el mensaje. Vale. Entonces, Virgo, yo lo que veo, Virgo, veo que muchos de vosotros, cariño, posiblemente tú creías que habías tocado ya el cielo, de que esta persona iba a ser la persona ideal, este proyecto iba a ser el proyecto ideal, pero las cosas en algún momento se torcieron, no salieron como tú esperabas. Te deprimiste mucho, pero mucho, Virgo. Tú has llevado una temporada en la cual has estado muy deprimido, muy deprimida, pero tú has empezado a buscar verdades, respuestas. Y muchos de vosotros posiblemente no es la primera vez que vienes a una lectura o que a lo mejor te has hecho una consulta o has intentado canalizar con una persona también. O de repente has hecho algún tipo de ritual para poder entender el porqué de ese dolor, esa tristeza que tú llevabas ahí. Entonces, siento, mi querido Virgo, que tú me dices, Richard, no es la primera vez que yo he intentado buscar respuestas, pero a veces es que me está llegando mucho. He escuchado la energía, el viento, cómo corre el viento, de un niño o de una niña. He escuchado eso, ¿vale? Yo también, me dice. Yo también. Es como si me estuviera hablando una niña
O un joven, una jovencita o un jovencito dice, yo también estoy superando esto. Yo también. Es que me da un poco de escalofrío, me da un poco de escalofrío. No es miedo, te soy sincero. ¿Sabes cuando uno siente miedo? Cuando la energía es negativa, ¿vale? Porque también hay ángeles negativos, hay los ángeles caídos que dicen, ¿no? Hay demonios, hay antimonios, hay muchos duendes, entonces ahí te entra miedo. Pero cuando son seres de luz, no te entra miedo, te sorprende, ¿vale? Puedes tener un escalón, es que ahora mismo lo siento del lado derecho. Es como si estuviera ahí, como si... Ahora se me ha escarapelado el cuerpo, no sé si lo notas, se me ha hecho chinito la piel. No es miedo, simplemente que el cuerpo, el alma lo siente. Entonces, pero es que es increíble, es increíble. Tienes que saber reconocer, ¿vale, Virgo? Voy a continuar. Cuando se manifiestan, se manifiestan. Entonces, siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros han estado lo que es en picada, pero sin embargo, han encontrado lo que es una respuesta, una conexión. Está viendo como un despertar, ¿vale? Te ha costado, cariño, pero noto que tú quieres ver a futuro. Tú quieres ver a futuro. Tú no quieres continuar sufriendo. No quieres. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios universo me ayude. Es increíble. ¿Qué hago? Me alargo con la lectura, te sigo dando más información. Me faltan otras lecturas, cariño. ¿Qué hago? Vamos a ver. Pregunta cualquier respuesta de una forma general, ¿vale, cariño? Recuerda que es una lectura bonus general. No eres la única ni el único, somos miles, cariño, ¿vale? Vamos a ver si se ve bien. Sí. Bueno, hay uno que no se ve bien. Déjame arreglarlo. Listo, ahora sí. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, te ha faltado tiempo, ¿no? Es que me he quedado pensando, lo siento, me he adelantado. Me he quedado pensando en lo que me estaban diciendo las energías. Sí, sí, es que esto pasa, ¿vale? Esto pasa. Otra vez, 7 segundos, cariño. Es que se me ha ido la olla. Es que me he quedado tan impresionado con lo que he sentido que se me ha ido la olla. Otra vez, 7 segundos. Ahora, opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. Me dice, me dice, dile que soy mi mamá, que soy su mamá, o tú que estás escuchando eres su mamá. Eh, Fabiola, o algo con la letra F. Siempre lo recuerdo, siempre está conmigo. Fue muy cruel la despedida, pero tenía que hacerlo. Yo quiero, no sé si te visita cuando vosotros duermen. Es que no le entiendo eso. Quiero, quiero que comprenda. Es que se fue la voz, se fue. De antes ha estado muy intenso. No, ya se perdió, se perdió, se perdió. Es que está muy lejos ya.
Se perdió. Opción 1, opción 2, opción 3. Es muy curioso tu lectura. Ahora, cariño, ¿vale? Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Géminis. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del diablo es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la estrella es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis. Es muy curioso, Virgo. Tú tienes un don, tú tienes una energía, tú tienes un ángel. Es muy curioso tu lectura. Es la segunda vez que pasa. Pero cuesta, te soy sincero. Es como si escucharas una radio mal sintonizada y lejos, encima lejos. Cuesta, ¿vale? Lo siento. Vamos a ver qué nos quieren decir para solteros y solteras. Es impactante tu lectura. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Virgo, solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Virgo, solteros y solteras. Que Dios es que las cartas están nerviosas. Solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras. La carta del 4 de bastos. Siento, mi querido Virgo, que hay una persona con la cual de repente vosotros se llevan bien, miraditas vienen, miraditas van. Puede ser que inclusive me digas, Richard, a veces nos hacemos bromas, pero como que todavía no termina de cuajar, ¿vale? Hay una tensión, Virgo. Hay una tensión entre ustedes dos. Vamos a ver. Ay, por Dios, cariño, veo que esto es un coqueteo, esto es un filtreo. Veo que esta persona con la cual tú de repente te llevas bien, te diviertes, sonríes y tú sientes que hay una atracción. Es como que cuando vosotros se encuentran, tú te pones nervioso, la otra persona también, quieren decirse muchas cosas, pero a ti te atrae locamente, te gusta. Siento, corazón, que entre vosotros dos va a pasar algo, ¿vale? Y siento, cariño, que con esta persona tú vas a tener una relación formal. Pero en estos momentos están en ese coqueteo. La carta del sol y tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Me dicen, para muchos de vosotros, inclusive mi querido Virgo, posiblemente también, para que todo esté tranquilo, porque siento que hay un grupo de ustedes que está terminando una relación, ¿vale? A lo mejor me dice, Richard, ya estoy separada, ya no me interesa la otra persona porque veo que ha habido muchas discusiones, muchos líos. Entonces me dicen, es muy importante ordenar todo esto. Ordenar. Si hay una persona que te interesa, mi querido Virgo, ordena todo, ¿vale? Trata de hablar con él o con ella, trata de solucionar antes. ¿Para qué? Para que vosotros dos tengan lo que es una relación como Dios manda. Porque yo siento, cariño, que este chico o esta chica es para ti, pero hay algunos de ustedes que posiblemente todavía hay asuntos pendientes que resolver. Es lo que me dicen, cariño. Solteros y solteras. Pero tiene buena energía. Tiene muy buena pinta, ¿vale? Siento que vas a tener una relación con esta persona. No es necesario que la persona de tu interés o tú estés casado o casada. Puede ser que tú recién estás saliendo de un enamoramiento o la otra persona también está saliendo recién de una relación de enamoramiento. Entonces, se tiene que solucionar o poner en orden todo esto. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Ay, por Dios, se me ha ido el tiempo, Virgo. Vamos a ver, Virgo. Las características me dicen, para muchos de vosotros, mi querido Virgo, siento como que o hay una persona que no se siente como muy bien realizado o realizada. Puede ser que tú estás lidiando con una persona de elemento tierra o una persona que tiene su propio ingreso. Es una persona muy independiente o una persona que no necesita de nadie, al menos actualmente. Pero siento, Virgo, como que hay un lazo entre ustedes. Hay una conexión. A lo mejor de repente este chico o esta chica se engaña a sí mismo de que como lo tiene todo, pues no necesita de un amor real o no necesita de vosotros. Pero siento que esta persona dentro de su corazón o siempre te recuerda. Algo no va bien, ¿vale? Puede tenerlo todo. Trabajo, una empresa, buenos estudios, pero o es independiente, pero algo le falta, Virgo. Esta persona puede ser de piel blanca, piel trigueña también, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Existe una persona, Virgo, que posiblemente se acerca a ti para tener lo que es una conversación. Siento que en algún momento vosotros han tenido la oportunidad de hablar.
de hablar. A lo mejor de repente inclusive puede ser que tú lo diste lo que es una oportunidad y esta persona pues aprovechó posiblemente tu buena intención y te defraudó. Siento que esta persona otra vez regresa. Puede ser de piel blanca, cabello negro, largo, natural o pintado. No supera los 40 años, pero tú ve tomando lo que es tuyo porque puede tener 50, 60. Sí, la carta del 7 de oro me vuelve a decir, hay una persona que quiere volver otra vez contacto, comunicación, acercamiento. Esta persona puede ser grueso, no es tan delgado o es una persona físicamente que es muy formido, se dice, ¿no? Formido. Vale, muy deportista, muy atlético o está muy bien físicamente. Esta persona puede ser que también está terminando una relación o se está recuperando o de repente puede ser que está saliendo de un luto. Tiene lo que es la cara un poco ovalada o redonda, nariz ancha, labios gruesos, ojos grandes, ceja poblada. Puede ser que tenga cabello castaño, cabello rubio o puede ser negro también, ¿vale? Es una persona que le gusta mucho la naturaleza o de repente vosotros viven en campos abiertos. Puede ser fincas, haciendas, terrenos grandes, tienes hectáreas de terreno o esta persona tiene muchos terrenos. Vamos a ver. La carta también de loco. Siento corazón que hay una persona como que quiere que las cosas pasen ya. O quiere hablar contigo, quiere tener una historia, quiere tener lo que es una relación, pero quiere que las cosas pasen ya. Esta persona puede ser de elemento fuego, como también puede ser un Libra. Un Libra. Estatura normal o un poco alto o alta, piel blanca, cabello negro, muy negro, o puede ser también trigueño o trigueña. Pero es una persona que siento que también puede ser un acuario, porque los acuarios a veces le gusta que nadie se meta en su vida. Vive a su manera, a su aire. Pero sin embargo, esta persona, sea familia, sea pareja, sea una persona en concreto, como que se pone en contacto contigo. Pero lo que no me gusta es como que, supongamos, se va de tu vida y luego regresa como si no hubiera pasado nada. Entonces te exige comunicación, contacto o quiere volver otra vez contigo. Bendiciones, mi querido Virgo. Te quiero, cariño. Virgo, si tú me pides que quiera que extienda más la lectura, Virgo, yo lo voy a hacer, ¿vale? Porque es necesario. ¿Ves cómo se me va el tiempo? Cuando empiezo a canalizar con las semillas de un río sagrado del Tíbet, cariño, se me va el tiempo rápido. Entonces, siento que tengo que darte más información. Si tengo que hacer una lectura de hora y media, lo voy a hacer, ¿vale? Pero pídemelo, Virgo. Porque puede ver que existen personas que me digan, no es necesario, no lo quiero. Yo sacando unas votaciones, pues entonces lo hacemos, ¿vale? Te quiero, Virgo. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.